Gracias, señora presidente. Señora ministra, este es probablemente su último 8M como ministra, pero es el primero en libertad de Sergio, 37 años, agresor sexual desde los 14. Más de 20 agresiones sexuales. Los servicios penitenciarios aseguran que es un perfil altamente peligroso y que volverá a violar. Libre este 8 de marzo, gracias a usted, señora ministra. Antonio, profesor, abusó de más de una decena de niños. Un agresor sexual reincidente. Pagaba y coaccionaba a los menores en función de qué parte de su cuerpo les dejaba tocar. Libre este monstruo, señora ministra, este 8M, gracias a usted. Abdelaziz Tamalud, marroquí, agresor sexual reincidente, orden de expulsión no ejecutada. En prisión se tuvo que aplicar un protocolo antiyihadista porque le encontraron material del Estado Islámico y está también en los protocolos de persecución por terrorismo yihadista. Libre este 8 de marzo y no expulsado, señora ministra, gracias a usted. El violador del Portal, en Lugo, reincidente. Las víctimas ya han confesado su terror a volverse a encontrar a este individuo que entraba en los portales y que las violaba en las cabinas de comunicaciones o en los ascensores. Libre este monstruo también, señora ministra, este 8 de marzo, gracias a usted. Han pasado del hermana yo sí te creo al violador yo te libero, de ser los que iban a acabar con la casta y la corrupción, a compartir el gobierno con puteros, cocainómanos y corruptos, con el dinero de los españoles. Pero vamos al lío. Vamos a volver a explicar lo que llevamos 4 años explicando, pese al hostigamiento y pese al acoso de todos ustedes entre estas paredes. Señorías, hoy les voy a pedir que abran la mente. Sé que es mucho pedir, pero si les importa algo la verdad y si les importa algo los hombres y las mujeres de este país, sería de recibo que ustedes pensaran un poquito antes de aceptar los dogmas sacrosantos del feminismo. Y hay un dogma del feminismo por excelencia, el dogma internacional de la violencia machista. El dogma de los feminicidios. Los feminicidios son definidos por el feminismo como el asesinato a las mujeres por parte de sus parejas o exparejas por el hecho de ser mujeres. Señorías, la violencia contra las mujeres existe. La violencia contra los niños existe. La violencia contra los bebés existe. La violencia contra los ancianos existe. La violencia contra las personas con discapacidad existe. La violencia contra los hombres existe. Pero no podemos trivializar sobre la violencia que sucede en las familias. No podemos hacerlo, en primer lugar, porque no podemos evitarla. Si trivializamos con esta violencia, jamás vamos a poder analizar sus causas. Si a las mujeres, para ustedes, a las mujeres las matan por ser mujeres. ¿La causa cuál es? Que son mujeres. ¿La causa cuál es? El machismo. Cuando un hombre asesina a una mujer, titular, violencia machista. El machismo ha asesinado a esta mujer. Cuando una mujer asesina a un hombre o cuando una mujer asesina a un bebé, enseguida hay causas psicológicas, enseguida hay causas de precariedad, enseguida hay causas de otras muchas clases. No se dan cuenta, señorías, de que si simplificamos la violencia contra las mujeres, si a todas las causas las llamamos solo machismo, es imposible acabar con la violencia contra las mujeres. Porque, señorías, ¿por qué matan a los niños? ¿Por ser niños? ¿Por qué matan a los ancianos? ¿Por ser ancianos? ¿Y por qué cuando matan a las mujeres las matan por ser mujeres? ¿No se dan cuenta de que es
ausencia de lógica elemental, no se dan cuenta de que lo raro es que solo 52 diputados en esta Cámara seamos los que defendamos algo de sentido común. Señorías, ¿no ven que si no analizamos de verdad las verdaderas causas, nunca podremos acabar con ellas? Señorías, vamos a hablar de otros tipos de violencia, porque ustedes, y particularmente su ministerio, se niegan permanente a publicar estos datos. No sé si porque les perjudican o porque no les importan, pero no voy a entrar en eso. Señorías, la mujer mata con mayor frecuencia que el hombre a los recién nacidos y a los menores de edad. Y no lo digo yo, lo dicen los últimos datos que ha publicado su Ministerio de Interior. ¿Habría que decir que esto es violencia feminista? Si son más mujeres los que violan a más neonatos o a más menores, ¿esto sería violencia feminista? ¿O aquí sí que hay causas? Si hablamos también de la violencia contra los ancianos, violencia que, por cierto, también ustedes ocultan datos en torno a ella, pero a pesar de sus ocultamientos podemos saber que más de medio millón de mayores de 65 años en nuestro país son maltratados. Si la mayoría de maltratadores fueran mujeres, ¿esto sería violencia feminista? ¿O habría causas detrás de esta violencia? Señorías, datos, causas para evitar la violencia, para evitar los crímenes, criminología. Para evitar los crímenes hay que hacer un buen análisis. Para evitar los crímenes hay que investigar las causas. Para evitar los crímenes, para disminuir la violencia contra las mujeres, contra los ancianos, contra los niños, para que no haya víctimas de violencia y de segunda, es nuestra obligación detectar las causas. Porque la violencia en las familias tiene muchas causas. Alcoholismo, drogadicción, venganza y sí, a veces también machismo, generalmente cuando los agresores provienen de culturas machistas, que son los que ustedes traen permanentemente a nuestro país. Y no lo digo yo, lo dicen también sus datos, porque el 46% de los condenados por agresión sexual en nuestro país el último año son extranjeros. ¿Por qué estos datos también los ocultan? ¿Por qué no consideran tampoco la causa del origen cultural? ¿Por qué si un individuo que viene de una cultura que está a favor de la mutilación genital femenina, de los matrimonios forzosos, de que las mujeres sean objetos, por qué si ustedes como gobierno quieren traer indiscriminadamente a individuos de estas culturas y meterlos en nuestra sociedad, por qué no podemos hablar de que eso empeora la vida de las mujeres? Señoría, su lógica, su dogma, su simplismo es que matan a las mujeres por ser mujeres y su solución es la Ley Integral de Violencia de Género. Es decir, como matan a las mujeres por ser mujeres, los hombres porque son machistas, la solución ¿cuál es? Retirarle los derechos a la mitad de la población española. ¿De verdad no se dan cuenta de que lo extraño es que solo 52 diputados en esta Cámara defiendan esto? ¿De verdad no se dan cuenta de que no se puede luchar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres retirándole la presunción de inocencia a la mitad de la población de este país? ¿Creando tribunales de excepción solo para hombres? ¿Invirtiendo la carga de la prueba? ¿Acabando con las garantías constitucionales del 50% de la población de este país? Señorías, esto es sentido común y, lamentablemente, la única forma de evitar la violencia es diagnosticarla bien, prevenirla bien, para solo así poder evitarla con éxito. Pero a ustedes no les interesa acabar con la violencia. No les interesan los problemas de las mujeres. A ustedes les interesan los problemas de las feministas. Lo que las mujeres quieren no es feminismo interseccional, es un salario digno para poder llegar a fin de mes. Lo que las mujeres quieren no son recomendaciones de expertos en masturbación, como su secretaria de Estado, es calentar sus casas. Lo que las mujeres quieren no son puntos y carpas violeta,
es caminar seguras por las calles y por los pueblos de su país. Lo que las mujeres quieren no son estudios sobre la LGTB-fobia, son bajas de maternidad que ahora son insuficientes, no son medidas como las que aplica su ministra de Trabajo para la retirada de las subvenciones de contratación por bajas maternales. Señorías, las mujeres no quieren que demonicemos a sus padres, que demonicemos a sus hermanos, que demonicemos a sus hijos y a los hombres de su entorno, porque esos hombres forman parte de sus vidas. Ustedes no defienden a las mujeres, ustedes defienden a las feministas. Ni siquiera todas las feministas, solo a las feministas que son de su cuerda, a las que le caen mejor o las que les caen peor. La prueba es que hoy no han sido capaces de ponerse de acuerdo y convocan hasta 43 manifestaciones. Ustedes defienden a las feministas, no defienden a las mujeres. Y la otra prueba es el acoso y es el hostigamiento al que ustedes someten a las mujeres que se sientan en esa bancada del Grupo Parlamentario Vox todos los días en este Congreso. Señorías, ustedes acosan y hostigan a mis compañeras en cada comisión de igualdad por pensar diferente, por no aceptar sus dogmas patrocinados por el IBEX 35. Señoría, Inés, Patricia, Reyes, Lourdes, Georgina, Magdalena, Mireia, Teresa, Cristina, María, Carla y Patricia son mujeres. Son mujeres que para usted no tienen ningún valor. Son mujeres que ustedes hostigan a diario. Pero no se preocupen, porque ustedes sigan con sus 570 millones resolviendo problemas de las privilegiadas feministas, que ya vendremos nosotras para resolver los problemas de las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, señora Demer. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Igualdad. Gracias. Buenos días de nuevo, señorías. El Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, que es un día que celebramos porque ha habido millones de mujeres a lo largo de la historia que han puesto su cuerpo, que han sufrido tortura, violencia, cárcel, que han pagado con su vida defender los derechos de todas. La extrema derecha negacionista de la violencia machista nos trae una moción, una interpelación, para preguntarnos cuándo vamos a devolver la presunción de inocencia a los hombres. Miren, señorías, no solo es un machismo recalcitrante, es una ignorancia profunda de cómo funciona nuestro Estado de Derecho. Poner el consentimiento en el centro del Código Penal no altera ninguno de los derechos procesales que tiene toda la ciudadanía de nuestro país, mucho menos los de los presuntos agresores. Tampoco anula poner el consentimiento en el centro, tampoco anula la necesidad de demostrar los hechos en un tribunal. Lo que cambia poner el consentimiento en el centro es qué vamos a probar, qué le vamos a pedir a los tribunales de nuestro país que prueben. Si tienen que probar las heridas, la violencia, la gravedad de las heridas que el agresor sexual ha generado, ha ocasionado a una mujer para que esa mujer pueda ser considerada víctima de una agresión sexual, o si lo que vamos a probar es si ha existido o no consentimiento y, por tanto, si le vamos a preguntar a las mujeres, ¿usted ha consentido? En lugar de ¿usted se resistió? ¿Cerró bien las piernas? ¿Llevaba la falda lo suficientemente larga? ¿Caminaba por la noche a oscuras por un lugar por el que usted no debía ir?
Nosotras queremos que se les pregunte a las mujeres si consintieron o no, como única base, no los medios comisivos, sino si consintió o no como única base para determinar que hubo agresión sexual. Y esto implica también una pregunta para el agresor, y es si se aseguró de que había consentimiento. Esto no altera nada de la presunción de inocencia. No quiere decir que en los juzgados no se tengan que probar los hechos. Lo que quiere decir es que lo que se tiene que probar es el consentimiento y que no vamos a hablar ni a considerar más creíbles a las víctimas que se han resistido y sobre las cuales se ha ejercido violencia que aquellas que se han quedado paralizadas o que estaban borrachas o que habían sido sometidas químicamente y que por no resistirse creamos que son víctimas de segunda. De eso va el consentimiento y no de anular la presunción de inocencia de los hombres. De hecho, señorías, es el machismo que ustedes defienden con tanto ahínco el que coloca una presunción de culpabilidad a todas las mujeres por el hecho de serlo. En eso consiste la cultura de la violación y el terror sexual, en que la credibilidad de las mujeres, nuestra inocencia, depende de la gravedad de las heridas que los agresores han ejercido sobre nuestro cuerpo, de que nuestra credibilidad dependa de que nos hemos resistido. Y si no nos hemos resistido es que a lo mejor en realidad nos gustaba, que es que a lo mejor a las mujeres nos violan por cómo vamos vestidas, por cuánto bebemos una noche, por los sitios por los que vamos, por si vamos solas a casa o regresamos solas a la casa de nuestras parejas. Quien coloca una presunción de culpabilidad sobre las mujeres y nos intenta culpabilizar de las violencias sexuales que sufrimos es precisamente el machismo que ustedes defienden, señorías. Y miren, eso, como les decía, es lo que las feministas, lo que las mayores expertas en violencias sexuales de este país, como Nerea Barjola, han denominado cultura de la violación y terror sexual. Y, desgraciadamente, es lo que ustedes alimentan con sus discursos machistas y negacionistas de la violencia contra las mujeres. Normalizar e invisibilizar las violencias, responsabilizar a las mujeres de las violencias que sufren. Por eso ustedes, durante toda la tramitación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, no hablaban de posibles rebajas de condenas, de decisiones judiciales de rebajas de condenas a agresores sexuales. De lo que hablaban era de que íbamos a obligar a hacer un contrato para mantener relaciones sexuales. Decían, como han dicho hoy desde esta tribuna, que es que ya no se va a poder decir ni guapa a una mujer. Decían, como sus socios del Partido Popular, ¿van a decir ustedes sí, sí, sí todo el rato? Ustedes lo que cuestionaban es que ahora tengan reproche penal conductas que para ustedes son la magia del amor, pero que son violencia contra las mujeres, señorías. Y miren, ese terror sexual y esa cultura de la violación es también un sistema de enorme impunidad para los agresores. No por casualidad, con el sistema penal anterior, solo el 8% de las mujeres de este país denuncian las violencias sexuales que han sufrido y de ellas solamente un tercio obtiene condenas para sus agresores. El 92% de las mujeres que sufren violencias sexuales en nuestro país no lo denuncian. Por tanto, claro que es grave que haya decisiones judiciales de rebajas de condenas, pero más grave es aún que la mayoría de los violadores y de los agresores sexuales de este país, señorías, no hayan pisado una comisaría y un juzgado en su vida y que permanezcan impunes en las calles de nuestro país. Entonces, señorías, ustedes tienen un problema con la democracia, con los derechos humanos y particularmente con los derechos humanos de las mujeres. En nuestro país, las mujeres sufren desigualdad por el hecho de ser mujeres. Y precisamente por eso este Gobierno, cuando hay que hacer políticas públicas para proteger a la población, no se olvida nunca de que tienen siempre un mayor impacto en las mujeres y particularmente en las más vulnerables. Cuando las mujeres tienen problemas para pagar la factura de la luz, este Gobierno interviene el mercado de la energía.
¿Saben cuál es su problema? Que como ustedes se deben a los que se están beneficiando abusivamente de ese sistema injusto, a los grandes propietarios, a las grandes empresas, nunca pueden votar a favor de aquellas medidas públicas de intervención del mercado, de inversión presupuestaria en políticas públicas que luchan contra las violencias machistas, porque ustedes están más preocupados en defender a un puñado de privilegiados que se beneficia de que en nuestro país todavía impere el machismo, todavía impere la desigualdad. Ustedes defienden ese sistema en el que el machismo y la desigualdad son la norma que impiden a la mayoría de las mujeres acceder a todos sus derechos. Y señorías, no solamente difunden bulos y mentiras sobre la ley del solo sí es sí, no solamente niegan la violencia contra las mujeres, ustedes también difunden bulos y mentiras sobre otra de las leyes más importantes de esta legislatura, que es la ley trans y de derechos LGTBI. Y tratan de criminalizar a las personas trans diciendo que son presuntos agresores sexuales, que son potenciales agresores sexuales, que van a violar a las mujeres de este país y que van a entrar en nuestros espacios seguros. Miren, señorías, ningún hombre necesita hacerse pasar por una mujer para agredir sexualmente a una mujer. Precisamente en eso consiste la cultura de la violación, en que como machos, muy machos, pueden disponer de nuestros cuerpos cuando quieran. Quien convierte en inseguras nuestras casas, nuestros centros de trabajo, nuestros centros de ocio, no son las personas trans, es el machismo y son los agresores sexuales cuya impunidad hay que combatir con el Código Penal y con presupuestos y medidas integrales para proteger a las víctimas y para acabar con la impunidad de esos agresores sexuales. Ustedes dicen, lo ha dicho su jefe, el señor Abascal, hoy mismo, que vamos a mutilar y a hormonar a los niños, a las niñas, a las niñas trans. Si es justo lo contrario, señorías. Lo que nosotras estamos haciendo con esta ley, lo que España ha hecho con esta ley, es garantizar que todo el mundo pueda ser quien es sin la obligación de hormonarse, que es lo que este Estado hacía hasta ahora con las personas trans, obligarlas a hormonarse para reconocerlas por quienes son. Ahora hemos eliminado ese requisito de la hormonación para proteger a las infancias trans y para proteger a todas las personas trans y es que puedan ser quienes son sin hormonarse, sin operarse, si esa no es su voluntad y, sobre todo, sin discriminación, sin culpa, sin estigma y sin sus burlas. Y termino ya, presidenta. Miren, ustedes difunden bulos y mentiras para crear miedo e inseguridad, para estigmatizar y criminalizar a las feministas, a las personas LGTBI, a las personas trans. Yo creo que ustedes no se dan cuenta de que ni con sus bulos, ni con sus mentiras, ni con su violencia política van a ser capaces de frenar el avance en derechos que el movimiento feminista está impulsando en España y en todo el mundo. No hay un movimiento en España y en el mundo con más capacidad de construir democracia, de construir derechos humanos, de construir libertad y dignidad para todos, para todas y para todes, como el movimiento feminista en este momento. Y no somos ingenuas. Siempre que hemos avanzado en derechos ha habido resistencias, las de las suyas, sus padres, sus abuelos, las de quienes siempre se han resistido a los avances en derechos de las mujeres. Les conocemos muy bien, señorías, pero tengo en este 8 de marzo una muy mala noticia para ustedes. Somos más y vamos a inundar las calles de este país defendiendo la democracia, el feminismo y, por tanto, a España frente a su reacción, frente a sus bulos y frente a sus mentiras. Ustedes quieren retroceder en derechos, ustedes quieren sembrar el odio, ustedes quieren que en nuestro país la gente no pueda ni tener derechos ni ser feliz y frente a su fascismo nosotras respondemos siendo más y, sobre todo, conquistando derechos. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra la señora Demer Méndez.
Señora ministra, ¿tan machista? Fíjese lo machista que soy, ¿eh? Soy tan machista, que rezo a una mujer. Así de machista soy. Señoría, mire un poco lo que le rodea. Mire ahí. Mire a la reina Isabel, por ejemplo, por poner un ejemplo. Una de las creadoras de todo lo que conocemos. Esta mujer, Isabel, abolió la esclavitud 500 años antes que un hombre, que Lincoln. Nadie le rechistó. Esta mujer echó a los machistas, esos sí eran machistas, que esclavizaban y violaban a las cristianas en la península. Esta mujer, señora ministra, esta mujer instituyó las santas hermandades para que los caminos fueran seguros y las mujeres pudieran transitar por ellos. Lo único que han venido ustedes, feministas, a traer es que hablemos de la masturbación y de la regla. Señoría, la mujer está en todos los altares de España y ustedes lo único que han venido a hacer es a profanarlos y a desnudarse delante de ellos. Señorías, dicen ustedes que nosotros somos unos privilegiados, los machistas, los de siempre, ¿no? Y sin embargo ustedes vienen a proclamar una revolución, la lucha del feminismo, que luchan contra una estructura heteropatriarcal que invade cada rincón de la vida pública y privada de las mujeres, un heteropatriarcado dominante que riega su feminismo con miles de millones de euros todos los años. Tendrá que explicarnos qué tiene eso de revolucionario. Si su revolución es la revolución del IBEX 35, es la revolución de Vanity Fair, es la revolución de Ana Patricia Botín. Pobrecita, banquera, oprimida por ser mujer. ¿Dónde está el sistema machista opresor los 8 de marzo? Si en publicidad feminista que despliegan las multinacionales, los actos institucionales teñidos de morado, las superestructuras políticas internacionales y financieras, pero si son todos feministas. ¡Qué casualidad! La verdad es que no veo muy revolucionario hacerle el juego a las élites, viviendo sola pero empoderada, precaria pero feminista, triste pero con ansiolíticos, teniendo gatos en vez de hijos y tapando la pobreza con gritos y con banderas cada 8 de marzo. Señoría, revolución de verdad. Lo verdaderamente transgresor en este país es tener hijos sin que ustedes nos digan aborta, si viene con problemas, viene con síndrome de Down. Lo verdaderamente transgresor y revolucionario es una abuela que ayuda con su pensión a toda su familia, sin que lleguen subvenciones y sin que lleguen sus ayudas a la dependencia, que no llegan. Lo verdaderamente revolucionario es una mujer libre que elija ver más a sus hijos que a sus jefes, a pesar de sus impedimentos. Lo verdaderamente revolucionario sería una baja maternal decente, sería remunerar los cuidados, porque no es que esa madre no trabaje, es que no cobra. Una mujer profesional que trabaja muy duro, ya sea en la ciudad o en el campo, para sostener toda una patria. Pero lo más revolucionario, lo más transgresor después de su ley trans de abolición de la mujer es pensar que las mujeres existimos, es pensar
que no somos algo etéreo que pueda autopercibirse, que no nos configura una voluntad, que somos una realidad. Muchísimas gracias. Gracias, señora de Mer. Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Señoría, a mí me parece legítimo el modelo de vida y el modelo en el que usted quiere vivir su maternidad o no, si usted quiere abortar o no. La diferencia entre ustedes y las feministas es que los derechos que las feministas conquistan en las calles y conquistan en las instituciones les sirven también a ustedes. Les ayudan a ustedes también a vivir mejor. Si no quieren abortar, no tienen por qué abortar. Pero en este país, las mujeres que quieran abortar tienen que poder hacerlo de forma segura y no jugarse la vida como proponen ustedes, señorías. Esa es la diferencia. Las mujeres conquistan derechos para todas, para una sociedad en la que todas podamos tener derechos. Ustedes lo que quieren es una sociedad en la que las que piensan como ustedes puedan vivir de maravilla, con todo lujo. Pero las que no piensan como ustedes, las que son precarias, las racializadas, las que están en situación administrativa irregular, esas, como decía la bancada popular, con los desempleados en este país en el peor momento de la crisis, ¿verdad? Lo recuerdan ustedes. Esa es la diferencia entre el feminismo y ustedes. Ustedes proponen una sociedad de privilegios. Las feministas conquistan en las calles derechos también para ustedes, para que si quieren los ejerzan y si no, no. Pero nuestra sociedad es una sociedad para que todas las mujeres puedan ver sus derechos garantizados. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para la sociedad? ¿Cuáles son? ¿Que las mujeres se jueguen la vida cuando quieren interrumpir de forma voluntaria su embarazo? ¿Esa es la sociedad que ustedes proponen? Que cuando una mujer, su marido, la insulta, la humilla, la desprecia, la maltrata en su casa, tenga que escuchar a sus representantes públicos decir que la violencia no tiene género y piense, bueno, pues algo habré hecho. Esa es su propuesta de sociedad. Esa es su propuesta de sociedad. Humillar, ridiculizar, ejercer violencia política sobre las mujeres que piensan diferente a ustedes y que están haciendo que se avancen derechos en este país también para ustedes y también para sus hijas. Esa es la propuesta que tienen de sociedad. Que muchas personas trans tengan que ver cómo en sus familias no las comprenden, cómo no les dan un trabajo por ser personas trans, porque hay representantes públicos que se pueden permitir el lujo de reírse de las personas más machacadas y más invisibilizadas en esta sociedad. Que tengan las personas LGTBI que vivir y que ustedes les regalen la gracia de vivir, pero en el armario, escondiditos, que no se note mucho que mi hijo es maricón. Eso es lo que ustedes proponen, es su modelo de sociedad. Nosotras, frente a eso, señorías, y de verdad se lo digo, la mayoría de gente en este país lo tiene claro, proponemos derechos. Proponemos derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en la pública, sin tutelas, para que todas las mujeres puedan decidir libremente sus maternidades. Proponemos también intervención del mercado de la vivienda, intervención del mercado de la energía, que los que más tienen más paguen, para financiar la sanidad pública, para financiar la educación pública, para financiar la conciliación, para financiar los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, para financiar el plan corresponsables, para que las mujeres que quieren cuidar puedan cuidar a sus hijos e hijas y las que quieran trabajar tengan a un Estado protector que les ayude también a trabajar y a desarrollar sus proyectos de vida en libertad. Nosotras defendemos que las personas trans puedan ser quienes son sin miedo, sin culpa, sin su ridiculización, sin estigma, sin vulneración de derechos. Que las personas LGTBI puedan ir orgullosas y que nosotras también podamos estar orgullosas de las personas LGTBI en nuestro país. Nosotras defendemos que las mujeres en contextos de prostitución no sean criminalizadas,
que puedan tener itinerarios de formación, de búsqueda de empleo, y metemos dinero, presupuesto, para que eso sea posible, señorías. Nosotras defendemos que cada vez haya más dinero de todos los ciudadanos en políticas públicas de igualdad, porque eso es lo que garantiza que construyamos una sociedad en la que todas, especialmente las más vulnerables, las racializadas, las que están en situación administrativa irregular, las madres que están criando solas, puedan tener todos sus derechos garantizados. Y proponemos también, señorías, educación sexual, para que desde las edades más tempranas los niños, las niñas y las niñas de este país puedan conocer su cuerpo, puedan entender lo que significa la violencia machista y la violencia contra la infancia, sepan cómo pedir ayuda si están sufriendo violencia, que deje de estar normalizada e invisibilizada, que sepan que de adultos podrán amar y mantener relaciones sexuales con quien quieran, que todas las orientaciones sexuales, las identidades de género son legítimas y que pueden ser quienes son sin miedo y sin culpa, señorías. Nosotras defendemos España, ustedes solamente defienden el fascismo y la reacción. Y como les digo, en este 8 de marzo somos más y frente a su fascismo construimos más derechos. Muchas gracias, señora ministra.